Buenas tardes, soy Luis Felipe Medina Rangel y yo presentaré el subtema de convertidores analógicos digitales. Estos son el núcleo de los multímetros digitales y determinan un gran número de sus cualidades y justifican la necesidad de varios de sus circuitos de acondicionamiento de la señal de entrada. Los parámetros que caracterizan el proceso de conversión son los siguientes: la resolución, el tiempo de conversión, la linealidad o conformidad a la regla de asignación de código y el rechazo a la interferencia de modo serie, es decir, superpuestas a la tensión de entrada. En la etapa de entrada queda caracterizada por el campo de tensión y su polaridad, así como su impedancia equivalente. Y en la salida lo importante es el código, los niveles de tensión e impedancia y el formato. Los tipos de conversión son los tipos de convertidores analógicos digitales son los siguientes. Los basados en integración convierten la tensión de entrada en un tiempo o frecuencia que se mide con un reloj y con contador. Tiene una alta resolución pero baja velocidad. Ahora, el modulador sigma delta también usa la integración, sin embargo, su salida es un tren de pulsos digitales. Después está el convertidor retroacción. En este tipo hay un convertidor digital analógico que compara su salida con la entrada actual y ajusta la primera hasta igualar a la segunda. Su velocidad es media alta, pero su resolución es menor a los convertidores de integración. Y por último, los paralelos. Comparan desde el inicio la tensión de entrada con los 2n a la menos 1 niveles de tensión necesarios para cuantificar la tensión de entrada, que se obtiene mediante un divisor de tensión resistivo a partir de una tensión de referencia. Existen dos técnicas principales para la conversión de frecuencias: el método de doble rampa y las aproximaciones sucesivas. El de doble rampa convierte la tensión analógica de entrada en una corriente proporcional a que se integra cargando un condensador durante un tiempo fijo determinado por un oscilador de frecuencia estable. Esta fue la primera rampa. La segunda es cuando el condensador se descarga luego mediante una corriente proporcional a una tensión de referencia interna conocida estable y de signo opuesto a la entrada. El tiempo que tarda en descargarse el condensador es proporcional a la tensión de entrada. Al final del tiempo de carga fijo, el condensador alcanza una tensión, donde T es la constante de tiempo del integrador. La descarga hasta 0 voltaje cuando se aplica una tensión de referencia durante un tiempo tal que, donde queda la siguiente ecuación: la relación entre la tensión de entrada y la referencia que puede obtener midiendo una relación de tiempo. Bien, en esta gráfica se muestra cómo funciona todo esto. En donde un convertidor analógico digital de doble rampa integra durante un tiempo conocido la tensión desconocida y luego se mide el tiempo necesario para descargar el condensador de integración. Antes de las dos fases de carga y descarga suele haber una fase de autocero. Se pone masa a la entrada de señal y se carga un condensador con la salida del integrador. La tensión debido a la presencia de variaciones del cero se toma como nivel cero en las operaciones posteriores, que de esta forma no se ven afectadas por aquellas variaciones. Otra alternativa para conseguir el cero es restar digitalmente el valor de sus variaciones. Para ello se hacen dos ciclos de doble rampa, el primero con la entrada nula y el segundo con la tensión que se desea convertir. Estos últimos convertidores
denominan cuádruple rampa. Ahora, el convertidor analógico digital de aproximaciones sucesivas. En este método de conversión se compara sucesivamente la señal analógica de entrada con fracciones cada vez menores de la tensión de referencia en una secuencia de pasos programados, según el resultado de la comparación. El bit correspondiente del código de salida toma el valor 1 si la tensión de entrada es mayor, o el valor 0 en caso contrario. Se requieren tantos pasos de comparación como bits tenga el código de salida. La tensión de entrada debe permanecer constante durante el tiempo de conversión. Para ello se precede el convertidor AD con un amplificación de muestreo y relación que carga un condensador al valor instantáneo de la tensión de entrada y lo ofrece a su salida con baja impedancia. Aquí se puede mostrar una imagen donde se muestra esto con un ejemplo. Y dice, en la primera iteración la salida del circuito es inicial a 100.000, supongamos. Si la tensión analógica correspondiente obtenida con un convertidor digital analógico es menor que la tensión que se desea convertir, se mantiene el 1 con el bit de mayor peso y se conmuta el siguiente bit a 1 para tener 110.000. Si la tensión analógica corresponde a 100.000 fuera mayor a la tensión que desea convertir, se obtiene el bit mayor, se conmuta el bit de mayor peso a 0 y se obtiene el siguiente bit a 1 para tener 10.000. En el primer caso se compara de nuevo, ahora en 100.010 y en una función del resultado se decide mantener el segundo bit a 1 o cambiarlo por 0. En el segundo caso se compararía con 10.000, luego se pone el tercer bit a 1 y se repite el proceso hasta llegar al bit de menor peso. Ahora, para finalizar, voy a mencionar los inconvenientes de cada una de estas dos técnicas. Primeramente, el de aproximaciones sucesivas. El principal inconveniente de este método es su alta sensibilidad al ruido superpuesto de la tensión de entrada, y también que la incertidumbre depende del convertidor analógico digital, que a su vez depende de una tensión continua estable, o si no también de una red interna de resistencias o capacitores, así como otros componentes internos. Simplificando esto, no es tan estable o confiable sus resultados porque no tiene resistencia al ruido que pueda alterarlo. Y ahora el de doble rampa. Esta, a diferencia del otro, sí es bastante confiable sus resultados. Sin embargo, por todos los procesos que tiene que hacer, como se toma su tiempo para medir los bits, también el tiempo para rechazar la interferencia, y queda como 40 milisegundos el tiempo, y todavía se le tiene que sumar el tiempo de ajuste de la desviación del cero. Esto provoca que sea bastante lento. Bueno, esto sería todo de este subtema.